eh, toda la infraestructura, tanto jurídica y en la práctica, para que esto se dé en las escuelas. Hay un título de una investigación que las políticas públicas de educación inclusiva en México, avances en lo que falta por hacer. Una política pública se proyecta como la manera en que se definen y construyen cuestiones y problemas. Es decir, surgen los problemas. Y el reto es afrontar, es romper con ese problema y eliminarlo, obviamente, dar la cabida. La lengua, la identidad y la cultura, obviamente, siempre va a ser va a estar dentro de la política pública, en romper, el tratar de que las minorías, ya sea de la lengua o la identidad o la cultura, y aparte aunada a las discapacidades, trastornos o condiciones específicas de los alumnos, puedan segregarlos, ¿no? Y debemos romper con esta situación y mantener el respeto a su lengua, a la identidad y a su cultura. De esa manera, con ese respeto se podría dar la inclusión igualmente. Maestra, ¿me puede apoyar con la legislación internacional, convenios, tratados? Sí, gracias. Bueno, como ya se comentaba, la inclusión surge en principio porque la UNESCO inicia y promueve sobre las desigualdades en el Tratado de los Derechos Humanos, prestando atención especial sobre las diferencias en el respeto de la educación como un derecho. Y nos mencionas pues que incluir significa poner en marcha un sistema educativo basado en la diversidad, equidad y participación en un entorno ordinario. Existen diversos tratados internacionales, perdón, acuerdos internacionales, que estos han favorecido y empujado hacia una inclusión educativa cada vez mejor, reconociendo el derecho de educarse en la diversidad con equidad y calidad. Y algunos de estos acuerdos internacionales son, por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde queda señalado el derecho a la educación y se reconoce el valor humano de la educación. También en 1975, a través de la Declaración de los Derechos de los Impedidos efectuados por la Asamblea General de la ONU, y ahí se establecen normas sobre igualdad de oportunidades para aquellas personas que tienen discapacidad. Está el informe de Warnock, publicado en 1987, en donde se indica que la educación es un bien que debe ser reconocido como un derecho de todos y que las necesidades educativas son habituales en todos los estudiantes. La Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959, que establece la igualdad de derechos para niños, niñas, reconocidos como personas sin ningún tipo de excepción, con sus intereses y necesidades. La Conferencia de Jomtien, Declaración Mundial de Educación para Todos en 1990, en donde se establece el objetivo de educación para todos con la finalidad de motivar la igualdad y el acceso universal a la educación. La Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, Salamanca, 1994, en donde se establece que las escuelas deben recoger a todos los niños sin observar sus condiciones personales, culturales o sociales. Y se sostiene en esta declaración, se sostiene que las aulas escolares constituyen la medida más poderosa para combatir las actitudes segregacionistas. También está el Foro Consultivo Internacional de Educación para Todos 2000, celebrado en Dakar, en donde se reafirma la necesidad de prestar atención sobre el acceso a la educación y la inclusión de los estudiantes históricamente marginados y desventajados. En diciembre de 2006, la Asamblea General, en su resolución 61-106, aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Y más recientemente, la Agenda 2030
que sitúa la educación como motor de todos los objetivos de desarrollo sostenible y enuncia un objetivo, el número 4, en donde se centra específicamente en la educación, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Muy bien. Obviamente, también hay que hablar sobre la ley, las leyes que del Congreso emanan aquí en México. Tenemos la Constitución Política con su artículo 3º, y obviamente es parte dogmática que protege a la persona, los derechos de la persona. En esa parte dogmática, pues obviamente se basa el derecho a la inclusión. Las leyes secundarias que emanan de la Constitución son directamente estas. Por ejemplo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es la Ley General, y tenemos también en México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, esta es aprobada por la Asamblea. eh, la Asamblea General en su resolución 61-106. Y tenemos también la declaración de Sudenberg por parte de la UNESCO, que es la Conferencia Mundial sobre Acciones y Estrategias para la Educación. Aquí estoy mezclando lo que es el derecho internacional, pero también da sustento a nuestro propio derecho. La Ley General de Educación en su artículo 61, que habla sobre la educación inclusiva, perdón. Artículo 62, el Estado asegura la educación inclusiva con obligatoriedad. Obviamente, de esto también emanan lo que son las políticas públicas, como lo mencionábamos, el acuerdo 22-12-16, el acuerdo 27-12-17. Bien. Los decretos por el que se expide la Ley General de Educación, y de esta Ley General de Educación, el artículo 41, que también le da vida a la inclusión. Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Yo aquí ya lo tengo listo, lo proyecto. Maestra Magdalena. Sí, maestro, yo no lo miro, pero esto sí, indíqueme, por favor. Ok, yo lo voy pasando. Está en la primera diapositiva, ¿sí? Ok. Ok. Políticas públicas inclusivas, educativas, y ya pasamos a la segunda diapositiva. Ok, vamos a hablar un poquito de la Estrategia Nacional de la Inclusión Educativa, que bien es cierto, todos los ciudadanos mexicanos debemos de conocerla, no importando los contextos que estemos, sea educativo, sea social, sea cual sea, debemos de conocerlo, porque esta es una estrategia que da respuesta a la exclusión social y educativa. Busca la justicia social, la articulación de los niveles y modalidades de servicio, así como garantiza el derecho a la educación también, el acceso al pleno los servicios educativos y disminuyen las barreras para el aprendizaje y la participación. Si bien es cierto, esta estrategia tiene un objetivo, que es convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional. Este debe de ser inclusivo, flexible, accesible y equitativo. Nos indica que esta estrategia materializa el sistema educativo nacional, es el representativo el artículo 3º, además de además del enfoque legal normativo, de otros sustentos que tenemos y que ya se han mencionado. Nada más agrego algunos que no se mencionaron, lo que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y lineamientos para la participación, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Inclusión Escolar, la Ley de Equiparación de Oportunidades, entre otras. Hay infinidades de sustentos normativos, pero aquí lo importante es también conocer los componentes
de esta estrategia, que es la armonización legislativa, la planeación participativa, el diagnóstico con información nominal y referenciada, gastos equitativos para la inclusión, la misma formación del docente que han estado comentando ustedes, lo que son los proyectos escolares para inclusión, la participación y cambio cultural, los entornos inclusivos, estrategias de evaluación, estructuras programáticas y presupuestales y la gobernanza. Es importante conocer todos estos enfoques para que demos respuesta a los 6 ejes rectores que a continuación les menciono. Pues hablamos de una armonización legislativa y normativa, que es lo que es el sustento de esta estrategia, el desarrollo de los modelos de atención desde el enfoque inclusivo, que ya también se ha estado mencionando, la formación de agentes educativos, el sistema integral de información para la inclusión, para la educación inclusiva, los centros accesibles, también para mejorar la estrategia de comunicación y vinculación a favor de la inclusión intersectorial. Estos 6 ejes y lo que hemos estado hablando de los componentes, pues prácticamente nos está indicando qué es lo que debemos de hacer, no únicamente centrarnos en un solo contexto. Entonces, sería cuanto, maestro, mi participación. Gracias. Muchas gracias. Entonces, voy a detener la grabación. Muchísimas gracias. Buenas noches.